colesterol y la asociación con la obesidad, el aumento de peso. Para eso está Jorge Pujol ya con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Hola, Bien, Jorge. buen día. ¿Cómo El andan colesterol todos? es una de esas cosas a las que le tememos cuando nos hacemos el análisis y los ojos del médico que revisa esos estudios se van ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí. En realidad hay que desmitificar algunas cosas. O sea, el colesterol es una grasa muy importante para el ser humano, para Sí. todos los animales. De hecho, es una grasa del reino animal. ¿De acuerdo? Bien. Cuando vemos un producto que vamos a comprar, dice no tiene colesterol, bueno, es porque debe ser un producto animal o Sí. tiene poco colesterol, porque hay métodos para poder disminuirlo. Pero cuando viene un producto de origen vegetal, obviamente no tiene colesterol. ¿Está claro con eso? Entonces cuando vos decís aceite sin colesterol, y más vale, si el aceite viene del girasol, de la soja, que son alimentos que no tienen colesterol. Eso Bien, por un lado. bien. En segundo lugar, el colesterol es importante, es decir, que el colesterol es una cuestión vital para la producción de hormonas masculinas, la producción de hormonas esteroideas. El colesterol lo fabrica el hígado fundamentalmente. Cuando vos haces un análisis de colesterol, tenés que saber que el 70-80% de tu colesterol lo fabrica tu cuerpo. No depende de la dieta, no es un elemento extrínseco. La dieta lo puede complicar ese 20%, entonces cuando vos tenés un problemita con una famosa proteína que genéticamente puede faltar, que es la ApoB, bueno, hay familias que tienen colesterol muy alto. El colesterol a su vez se divide en dos productos, en dos sustancias. El colesterol bueno y el colesterol malo. Sí. Que le decimos el HDL o de alta densidad o el LDL de baja densidad. El de baja densidad, LDL, es el colesterol que es como si fueran partículas puntiagudas, como si fueran estrellitas que van dentro de las arterias lastimando las membranas internas, porque las arterias son como una manguera que nosotros regamos, bueno, Con un recubrimiento como una manguera interior. que por dentro tiene un recubrimiento que se llama endotelio, que es un órgano importantísimo que se encarga de que la sangre pueda llegar hasta el lugar más recóndito de nuestro cuerpo. Bueno, ese endotelio es lastimado por las partículas de colesterol malo, el LDL. Lo contrario produce el colesterol bueno, el HDL. Sí. Es decir, que toda la ingeniería de los médicos es que tratemos que los pacientes tengan mucho colesterol bueno y poco colesterol malo. ¿Cuánto es mucho y cuánto es bueno, doctor? Bueno, el colesterol total, en general, nosotros evaluamos que no tiene que superar 200. Ese valor, 200 es el número... El malo. El total. El promedio. Ah, el total. El promedio. ¿A partir de qué edad, del doctor, colesterol eso? total. ¿A partir de qué edad? Y tiene más importancia en las mujeres cuando entran en menopausia y en los varones a partir de los 40 años. ¿Por qué en esas edades? Porque ahí es cuando comenzamos un proceso catabólico, empezamos el envejecimiento. Entonces, en ese proceso, las arterias nos importan que sean un buen flujo de sangre que llegue a todos lados y si los empezamos a tapar como si fuera sarro, porque el colesterol es como el sarro de la cañería. Y ahí está el problema cuando hay mucho colesterol malo, cuando hay excesos. Hay exceso porque... Se tapan las arterias. Exacto. Y vos tenés alimentos que pueden darte ese colesterol malo, que son las grasas animales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros compramos las galletitas, viste que hay unas galletitas que dicen galletitas de agua, que la gente Sí. cree que son de agua, te dicen como si fuera... Ah, es que para mí son de agua. No son de agua, son de ¿viste? agua. Tienen mucha son, grasa. son de grasa de vaca, grasa de vaca que es la grasa más barata que se consigue. Entonces las grandes fábricas de galletas, vos ves que tienen harina y grasa de vaca. Y con eso hacen las galletitas de agua. ¿Ah? Entonces vos cuando comés mucha bollería, factura, entonces Sí. como se usan grasas animales, esas grasas animales tienen el colesterol y el malo. ¿De acuerdo? Entonces Sí. hay que consumir menos fritos y menos productos que tengan esa grasa animal, que es Carnes más distinta. magras también. Claro, entonces cuando vos haces un bife y desarmás, ¿viste esa grasa que queda en la Sí, plancha? que suele Esas ser la grasas más son rica, peligrosas. pero porque suele son ser la grasas, más rica. son riquísimas, pero son grasas que vienen del animal, ¿de acuerdo? Es distinto cuando vos freís con un aceite. Sí. ¿De acuerdo? Eso no es tan peligroso porque no hay colesterol ahí. Bien. ¿Está claro esta duda? Bien, sí. Porque a veces dice, yo no como fritos. Pará, si el frito si está hecho con aceite común, no tenés problemas con respecto al colesterol. ¿Vale? Vale. Hay una grasa más que juega junto con todo este mecanismo que se llama triglicéridos, Sí. que es la grasa que se forma cuando vos comés azúcar o dulces. El cuerpo humano tiene la capacidad de hacer reservas. Sí. Entonces, cuando vos, por ejemplo, sos una chica que medís 1,50 m y pesás 60 kilos, hasta 60 kilos tu cuerpo te dice, yo te banco y todo lo que comes. Pero a partir de 60 dice, no, los hidratos de carbono que vos comas de más, yo lo fabrico en una grasa que se llama triglicérido y lo guardo. Y lo empieza a guardar en el tejido adiposo, por eso se produce la obesidad. Y lo empieza a guardar en el hígado, por eso se produce el hígado graso.
Y cuando no hay lugar en el hígado y no hay lugar en el tejido adiposo, empieza a guardarlo en las arterias. Y ahí el triglicérido te complica el sistema vascular. Okay. Muchos obesos te dicen, mire doctor, yo estoy bárbaro, peso 200 kilos, pero los análisis me salen muy bien. Sí. El hígado es la fábrica de colesterol. Y cuando el hígado está lleno de triglicéridos, empieza a funcionar mal. Y una característica de los pacientes que tienen el hígado graso es que tienen colesterol bajo. Mirá vos qué cosa curiosa. O sea que a veces es paradójico, entonces los pacientes dicen, estoy bien en los análisis, y el médico sabe que no está bien en los análisis. Que una baja del colesterol también es un signo de que el hígado no está trabajando bien. Mirá qué engañoso puede ser. Entonces es engañoso, porque por ahí vos decís, no, yo tengo los análisis muy bien, y vos lo ves y tiene la panza enorme, y tiene todos los factores de riesgo cardiovascular que nosotros sabemos. Claro. Entonces los análisis no es un patrón exclusivo y categórico para definir cómo está la salud del paciente vascular. ¿Qué pasa cuando tenés una buena hábitos de vida, haces dieta, sales a caminar o comes sano y aún así te salen mal los estudios que tenés que ir a quizá una pastilla? ¿El estrés incide en este sentido? El estrés puede influir porque los corticoides, la adrenalina sobre todo, te produce vasoconstricción y a los vasitos que tienen como el sarro, como que la gente tiene que inventar, si yo lo aprieto, bueno, se liberan esas sustancias, entonces tenés colesterol un poco más alto. Sí. Pero la mayoría de los pacientes que se cuidan, que tienen en la pancita por debajo de 102 los varones, por debajo de 88 las mujeres, que hacen gimnasia, que comen bien y los análisis salen mal, es porque probablemente exista una patología genética donde hay una proteína que es la que transporta. El colesterol necesita un taxi, o sea, no va solito, siempre necesita alguien que lo lleve. Esta proteína se llama ApoB, a veces está baja o no funciona bien, entonces el paciente tiene colesterol alto. Y esos son pacientes que hacen una enfermedad vascular mucho más acelerada. Entonces son pacientes que a veces hacen enfermedades vasculares, son hipertensos o tienen enfermedades coronarias por culpa del colesterol por esta enfermedad, que se llaman hipercolesterolemias familiares. Y se medica esto. Y eso hay que medicar. Ahí no hay Lola, no hay dieta, no hay gimnasia. La gimnasia ayuda, la dieta ayuda, pero hay que medicar. O sea, nunca hay que negar el medicamento. Hoy todas las evidencias mundiales demuestran que cuando vos tenés un colesterol alto, a pesar de todo, tenés que usar el medicamento porque es una medida de prevención para la enfermedad cardiovascular. Prevención primaria o secundaria. Una vez que tengamos un evento, se medica con las pastillas de colesterol. ¿Pero son las de venta libre o son las que te tiene que recetar un médico? Son de venta libre. El médico te la receta para que te hagan el descuento de la obra social. Pero si vos vas a una farmacia y pedís una estatina, se llaman estatinas. Sí. Se sirven. Sí o sí tienen que ir con la buena alimentación y el ejercicio. Exacto, exacto. Siempre potencia, por supuesto. Pero cuando vos tenés un colesterol alto, por ahí está mal que muchos dicen, no, tengo colesterol alto, voy a hacer dieta y voy a hacer gimnasia solamente. Ahí el médico le dice, mira, vos harás dieta, harás gimnasia, pero vos tenés un nivel de colesterol tan alto que no lo vas a mejorar ni con dieta ni con gimnasia. Entonces ahí el medicamento hace falta. Sí, sí. Esto es importante porque muchas veces la gente busca una posibilidad de no medicarse. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, si tenés la enfermedad, sabelo, porque los vasos arteriales no es que de golpe solamente se enferman los vasos de la coronaria, del corazón, que son los que primero gritan. Sí. Sino que a veces también se están enfermando los vasos del cerebro, los vasos de todo el cuerpo. O sea, no existe una enfermedad de un solo vaso. Cuando se enferma un vaso significa que todos los vasos del cuerpo también se están enfermando. Ahora, Jorge, si no existe este análisis clínico, sacadita de sangre, informe de laboratorio que me dice que el colesterol está por aquí o por allá, ¿hay otra forma de saberlo? Bueno, en realidad hay un signo, digamos, que aparezca en mi cuerpo. Claro, se habla de sintomatología. Ajá. Yo lo he leído, pero en realidad yo te diría que no hay que basarse en esa sintomatología porque es muy vaga. Te dicen, bueno, dolores de cabeza. Y son signos que pueden estar relacionados con tantos factores que no podemos manejarnos. Y no es que el paciente diga, aparte no es bueno, es como la hipertensión arterial. Ajá. Son entidades que siempre los médicos le decimos a los pacientes, ojo, no se manejen por los síntomas. No existe un síntoma para la hipertensión arterial. Son enfermedades silenciosas. Entonces, los análisis te dicen, los factores te dicen. Hay un pueblo en Estados Unidos, que siempre por ahí lo comentamos, que se llama Framingham, un pueblo que está cercano a Boston, cerca de Harvard, que es la universidad que yo estuve. Y ese pueblo fue un pueblo que hace muchos años se decidió estudiarlo completo, a toda la población en Estados Unidos. Hicieron un estudio que se llama Estudio de Framingham. Y ese estudio, después de muchos años, y sigue este estudio, sigue,
ha demostrado elementos para que la gente pueda decir, bueno, bajo este nivel yo tengo que tomar medidas. Ahí aparecieron las famosas medidas de la panza abdominal, sí, donde yo sé que arriba de 102 centímetros, porque estadísticamente arriba de 102 centímetros es muy poco probable que no tengas problemas vasculares, no tengas problemas endocrinos, etcétera, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, ahí también se definieron los valores de ese consenso mundial con respecto al colesterol. Sí. Y con respecto a los triglicéridos. Los triglicéridos también son importantes y quizás mucho más importantes para evaluar. Entonces, todo este conjunto de factores son los que se llaman dislipidemias y tienen que ser tratados con el médico preventivo. Generalmente los cardiólogos, los clínicos. Y tratar, cuando un médico te dice, tenés esta enfermedad, no le esquives el bulto. Porque se paga caro con la enfermedad coronaria, que es la causa más importante de muerte en este momento. Sí. Y es hoy la causa más fácil de prevención, porque ya tenemos claramente cuál es el elemento de prevención. Exacto. Entonces, Jorge, a los que dicen, me cuesta bajarlo, que mucha gente... Hay que medicarse. Y también hay que saber que estas pastillitas, que se llaman estatinas, porque son dos tipos de pastillas. Unas se llaman estatinas, que son para bajar el colesterol. Ajá. Y otros se llaman fibratos, que son para bajar los triglicéridos. Son dos pastillas distintas. Sí, sí, sí. Y a veces se pueden asociar, hay productos que vienen asociaditos. Las pastillas de colesterol, los músculos tienen mucho colesterol. Y es muy importante saber que a veces estas pastillas bajan tanto que te empiezan a doler los músculos. Entonces son pastillas que producen dolor muscular. Okay. Hay fuentes nutricionales, por ejemplo el huevo, que el pobre huevo estuvo tan condenado. Sí, históricamente, ustedes siempre me van a escuchar a mí difundiendo el huevo, porque el huevo realmente es una herramienta nutricional fabulosa. El huevo tiene en la yema del huevo tiene un colesterol que es muy útil. Entonces no hay que negarse al huevo. Si bien por ahí te puede subir mucho los niveles de colesterol, atente cuál es el colesterol que te subió, porque si te subió el bueno no hay problema. Okay. ¿No es cierto? Pero el huevo en la yema tiene junto con ese colesterol elementos fundamentales para el cerebro, como la colina. El cerebro necesita de colesterol y colina. Es decir que todo esto es un equilibrio. Nunca podés jugarte a bajarlo al máximo y bien bajo y bien alto, porque si no tenemos problemas después cognitivos. Entonces es importante saberlo. El corazón vive a base de grasa. El corazón es un órgano que no usa los hidratos de carbono. El cerebro usa puramente hidratos de carbono. La fisiología humana y la clínica es muy compleja, por eso estamos los médicos. Obviamente le pedimos a los nutricionistas que nos ayuden para darles consejos nutricionales, a los profesores de educación física que nos ayuden para darles consejos a los pacientes que hagan gimnasia, pero fundamentalmente el criterio médico es importante para hacer el diagnóstico, porque en colesterol existen los colesteroles familiares, los colesteroles relacionados con el estrés, como bien decías vos, claro, el colesterol relacionado con la dieta. Entonces, todos esos factores se van concatenando, los vamos resolviendo y vemos cuáles son los que se pueden utilizar y cuáles que no. Ejercicio, comida sana y control. Y control. Análisis. Y las pastillas recetadas. Exacto. Y no pensar que porque tenés colesterol normal y estás gordo o gorda, ¿no es cierto?, estás bien. Que muchas veces vienen obesos y me dicen, miren lo bien que tengo los análisis. No, pará. El cuerpo te está diciendo cómo estás. Entonces, si tu panza está muy grande, el análisis me importa un comino. Sabemos perfectamente que puede estar todo normal porque hay factores que no están haciendo que el hígado produzca el colesterol adecuado. Jorge, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes. Chao, Jorge, hasta pronto. Felicidades.